Bueno, primero que sería interesante saber si tiene una idea de a qué se refiere la economía social, ¿no? No me hable de eso. Usted me dice esto si estamos en hablar en chino. No sé nada de economía. Ok. Entonces le aclaro. Economía, se entiende por economía social. Usted sabe que hay tres grandes Soy un hombre de sectores. letras, escritor, literato, lo que ustedes quieran, periodista, pero no, de cuestiones económicas no sé nada. Bueno, en Y realidad. creo que los economistas tampoco. Ya tenemos ahí algo. Desde que hay economistas hay crisis. En Costa Rica, Sí. cuando no había economistas, nunca había crisis. Ahora se hicieron muy recurrentes, ¿no? Ahora, el asunto es que lo que llamamos economía social en realidad es aquel sector que no es ni el privado, la economía, digamos, de las empresas privadas, ni el estatal, ¿no? Es todo lo demás, son las asociaciones, las fundaciones. Bueno, pero las asociaciones son privadas. Son pero se están consideradas dentro del tercer sector, se conocen como Eso economía. Pues yo por ahí. Sí, Son y tan básicamente. privadas como un señor que está dormido. Y básicamente también hay un concepto asociado a la economía social que es la economía solidaria. ¿Sí? Resulta que nosotros tenemos intereses de llamar la atención sobre la necesidad de la cultura como motor de mejoramiento de la vida y de la propia economía. Así que el tercer número, nosotros trabajamos cada número con un tema. El primer número fue sobre innovación, este número fue sobre los ciclos, aprovechando la entrada del nuevo gobierno, y el tercer número es sobre cultura. Entonces, supimos que usted fue el primer ministro de Cultura del país y nos pareció interesante tener una visión de primera mano de cómo usted ha visto la evolución cultural del país desde un primer ministerio hasta los tiempos actuales, Tengo la ¿no? impresión de que el país ha retrocedido culturalmente en los últimos años. Ajá. Eso es interesante. ¿Cuáles eran? Estoy grabando. Voy a ponerle aquí para que podamos grabar bien. Tal vez musicalmente puede haber progresado. Ha aparecido compositores nuevos, jóvenes, importantes, pero el Ministerio de Cultura no divulga la obra de ellos, hace que la Orquesta Sinfónica la toque en el Teatro Nacional y ni las imprime, ni las divulga, ni las envía a otros países, nada. Se pierde, se pierde. Dentro de 100 años habrá gente investigando la música que se compuso en Costa Rica en el año 2014. Tal vez encuentren algo, tal vez no encuentren nada, pero las cosas se pierden. ¿Y qué pasó? Digamos que cuando usted toma el Ministerio de Cultura, ¿qué se propuso? Tanto de desarrollo cultural como. Pues mi impresión fue fomentar la cultura y llevarla a todo el país. Usted estuvo solo un periodo Por dicha. y cuando, digamos, ¿cómo ha sentido, por un lado, me está hablando de la música, pero hay, por ejemplo, nos interesa mucho el tema de la literatura, que es algo que es un asunto. ¿Cuánto hace que no aparece una novela en Costa Rica de que la gente hable? En algún momento usted fue el director de la editorial Costa Rica, ¿cierto? ¿Usted fue qué? Director de la editorial Costa Y Rica. soy de la UNED desde hace más de 20 años. La UNED publica literatura, no solo Costa Rica. Es la editorial más grande de Centroamérica, me extraña que ustedes no lo sepan. A ver, no lo sabía, pensé que la editorial Costa Rica era más grande que la UNED. La más grande de Centroamérica era de la UNED. Que se da el lujo de publicar de 100 libros anuales, ¿verdad? 80, 90 libros anuales. ¿Y la distribución? Mal, porque está amarrada por las benditas leyes.
benditas leyes económicas que tienen amarradas a las universidades, ¿verdad? La única que se ha logrado liberar de eso ha sido la Universidad de Costa Rica. Pero la UNED la tienen amarrada, sí. Y solo distribuye en las librerías de la UNED. Oye, ¿a dónde se distribuyen los libros? En las pulperías. Bueno, hay muchas, digamos, hay muchos canales de distribución, ¿no? Está En Costa Rica no. por ejemplo, la Universal, la Ley. Es una librería. Se llama Librería Universal. Sí. Pero quiero decir, la UNED distribuye también ahí. La UNED vende a todas las librerías que le quieran comprar. Si no, no es un pecado. No, por supuesto. Y sí siente que se ha parado el proceso de divulgación de la literatura actualmente. ¿El proceso de qué? De la divulgación de literatura. No se ha parado, se sigue divulgando. La cuestión es que hay editoriales como la editorial Costa Rica que tienen más facilidad de moverse que en la que yo estoy. Claro. Usted ha estado en los procesos de políticos de los últimos tiempos con el PAC, ¿cierto? Sí. Es que una de las cosas que nos ha traído aquí es el PAC ha hablado mucho de economía social. Estamos procurando entrevistar a un par de jerarcas actuales para referirnos un poco a eso. Nosotros tenemos la idea de que la cultura sería un motor muy importante en el desarrollo social e incluso económico de Costa Rica. Es complicado el asunto por el estado en que está. Yo le voy a decir esto. Yo fui ministro de Cultura de 1974 a 1978. Creo que sí. Déjame ver. En el último gobierno de don Pepe, sí. Yo entregué el ministerio el 8 de mayo, ¿verdad? El 31 de diciembre de ese año, nada de lo que se había hecho en el Ministerio de Cultura existía. Ya Carmen Naranjo lo había deshecho todo, con el consentimiento de don Guido Sáenz, que se quedó ahí de viceministrillo, o armando una orquesta sinfónica, ¿verdad? Y mientras hubiera orquesta sinfónica, no le importa que se lleve el carajo todo, ¿verdad? Imagínense que el Ministerio de Cultura no tiene, ¿cómo le digo? Ay, es que a mí se me enredan las palabras. ¿No tiene caja chica? No tiene caja chica desde 1984, creo. Eso sí lo amarra, ¿no? Sí, en el gobierno de don Daniel Uduber, que quedó Guido Sáenz de ministro de Cultura, él no entiende mucho de leyes, pero decidió convertir la Dirección de Artes y Letras en Museo de Arte Costarricense y una ley en la cual se llevó entre las patas la caja chica del Ministerio de Cultura. Y desde entonces el Ministerio no tiene caja chica. Don Alberto, ¿cómo piensa usted que la cultura puede ayudar a los grupos sociales para ser más eficientes o lograr mejor sus objetivos? ¿Hay algún...? Mire, la cultura le abre el cerebro a la gente, ¿verdad? Le amplía su cultura. Sí. Ajá. Nosotros nos empeñamos en llevar todas las manifestaciones culturales posibles a todos los lugares posibles del país, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos un bus para transportar a la Compañía Nacional de Teatro de pueblo en pueblo. Ya no hay bus, pero tampoco hay compañía. Sí. En otras palabras, Hay una cosa que se llama la Compañía Nacional de Teatro. Se debe llamarse la Nacional de Teatro y en vez de compañía llamarse pulpería o cantina o otra cosa así, porque no es una compañía. No tiene actores. Entonces no es una compañía. Como un equipo de fútbol no es un equipo, no tiene futbolistas, ¿verdad?
precisamente nosotros vemos una revista como una vitrina para los actores sociales. ¿Qué? Se está mencionando los actores. Hace falta actores, protagonistas de las organizaciones. Bueno, yo estoy hablando de actores en el sentido teatral. Ah, ya, ok. Sí. Una compañía de teatro que no tiene actores no es una compañía de teatro. Ya, ok. ¿Tiene usted una visión de lo que se puede lograr en las personas a través de la cultura? Por ejemplo, por poner un ejemplo, existe el término ser culto, que puede ser un objetivo que haya mayor cantidad de personas cultas y por lo tanto más empoderadas, más conocidas, que conozcan. Fíjese que la palabra culto es muy cercana a la palabra cultivado. Hablemos de gente cultivada, Ajá. que es lo que nosotros no podíamos convertir en gente culta al pueblo de Costa Rica en 4 años, pero sí que se cultivaran. Por ejemplo, nosotros sabíamos, la Compañía Nacional de Teatro llegaba a un pueblo y la gente se volvía loca. Sobre todo porque llegaba no con una, llegaba con 4 horas. Y después de recorrer el país, venía a San José y armaron, convertimos el Museo Nacional en teatro. Y en la explanada del museo estaban todo el verano, los meses de enero y febrero, la Compañía Nacional de Teatro, y se invitaba al teatro universitario, a todos los grupos que había, a que trabajaran ahí. Eso se hizo por lo menos 2 o 3 años. Por lo importante es que había, imagínense ustedes que nosotros no me acuerdo qué fue lo que enviamos a Liberia. Si fue una obra de teatro, un ballet. La cuestión es que en Liberia nunca habían visto un espectáculo vivo. Solo cine. Ustedes fueron los primeros que llegaron entonces. ¿Qué fue? En esta ocasión fueron los primeros que llegaron. Nosotros mandamos no, en este momento no me acuerdo qué fue lo que mandamos a Liberia, que fue la primera vez que en Liberia vieron un espectáculo en vivo. Interesante. Y el bus seguía. De Liberia iba a Nicoya, porque la Compañía Nacional de Teatro andaba en bus. Y nosotros no habíamos armado Compañía Nacional de Danza ni Compañía Nacional de Ópera. Estábamos comenzando, ¿verdad? Claro. La compañía de ópera la fundó el gobierno de Rodrigo Carazo. Y la de danza, no sé quién. La cuestión es que no es una compañía nacional de danza, es un grupo de danza moderna, que es otra cosa. Sí. Porque una compañía nacional de danza que no trabaja con la danza clásica, pues no es una compañía nacional de danza. No pasa de ser un grupito. Esto había adicionalmente un interés que teníamos, estamos sacando para entre estos dos, entre este número y el próximo que es sobre cultura, estamos sacando una edición especial y queríamos pensar un poco en esta edición acerca de qué significaría para Costa Rica y eso es, digamos, aparte de la entrevista que teníamos hoy, qué significaría para Costa Rica una tercera república. Tal vez se nos puede aclarar un poco cómo se comprenden las 2 primeras repúblicas. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta.
Entonces son los mismos. Eso de primero y segundo son inventos de los franceses. Supuestamente los políticos le dan una importancia a la segunda república en el sentido de que hubo un cambio violento. Hubo un cambio violento en el 48. Y don Pepe Figueres, en el proyecto de constitución que envió a la primera constituyente, le llamaba Constitución de la Segunda República de Costa Rica. Pero Mario Echandi, que sabía intrigar, era el único que sabía hacer. Intrigó para que le quitaran el segunda a la Constitución. Por eso no quedó en la Constitución. Por eso la Constitución no dice segunda. Pero la Junta Fundadora se llamó oficialmente Junta Fundadora de la Segunda República. Lo que se percibe, o nosotros percibimos que leemos bastante en las opiniones, que con respecto a ese cambio del 48, que es lo que llaman la Segunda República, visto al día de hoy. No es lo que llaman, es lo que oficialmente se llamó. O así, ok, se llamaron ellos mismos, sí, correcto. Lo que se percibe es que ha habido una degradación de eficiencia y desvío tal vez de los principios con respecto a esa época. Y la esperanza hoy en es día. probable, los jóvenes nos decimos viejos, que es inevitable para los que no se mueren jóvenes. Y vino es decir, yo creo que lo que falló en la Segunda República fue educación pública, fue el Ministerio de Educación. Falló. Y no supo darle a la educación del país un concepto revolucionario como el que estábamos tratando de hacerlo en todas las manifestaciones del país. Solo en educación no hubo revolución. Y decidió, no, es que decían los señores de educación, es que si uno cuenta el 48 en clase, la mamá de la maestra se puede resentir porque a lo mejor ella era mariachi. Ya. Claro. Porque ahí se va. Y tuvimos que pechugar con eso. Sí. Es decir, lamentablemente la Junta de Gobierno, el 48 y todo lo que vino después detrás, falló en educación. Eso es Salvo en el primer gobierno de Oscar Arias, en que el ministro de Educación fue Tony Pacheco. En ese momento sí se le dio a la educación un empujón bárbaro. Entonces sí piensa que es un déficit que tiene el país actualmente en la educación. Sí, sobre todo en educación primaria. Es decir, se está enseñando igual que se enseñaba en 1920. Y lo mismo que en 1920. Nada posterior a 1920. La historia de Costa Rica en las escuelas termina con Don Cleto, ¿verdad? Está muy interesante porque lo que digamos así, se autoelogia al país es precisamente sobre el alcance de su educación, que puede verse bajo dos puntos de vista. Un punto de vista es precisamente el nivel de alfabetación que tenemos, que es bastante alto, pero también la otra crítica es precisamente lo que usted comenta, que es la profundidad de la educación. O sea, tenemos una gran cantidad. Sí, sobre todo en la educación, en enseñar sobre el país. Es decir, no dejamos la geografía, es muy fácil, la estructuración del país. Es decir, por ejemplo, se explica en las escuelas y colegios cuál fue el cambio que se operó en el país en el año 48. O se quedan con los cambios de guardia. Y hay un déficit también digamos, en la cultura, en la educación, en la enseñanza cultural de la educación, ¿cierto? Yo nunca he participado en eso, nunca he sido ni portero en el Ministerio de Educación, no sé. Okay.
Lo que sé es que cuando fue ministro de, de Educación en el gobierno de Trejos, don Guillermo Balabasi, trató de crear, de convertir la Escuela Normal de Heredia en una escuela normal superior de formación de profesores de secundaria. No la habían acabado de abrir cuando hubo un cambio de gobierno. Volvió don Lalo Gámez al Ministerio de Educación y cerró eso. Y lo convirtió en lo que es hoy la Universidad Nacional. Una universidad más. No un instituto preparatorio de profesores de secundaria. Pero no ve como como un paso superior la Universidad Nacional. No, porque ya había universidad. Aún más, y luego se hizo la de Cartago. No hay necesidad. El país no tenía un lugar donde preparar profesores de secundaria. Entonces los colegios de secundaria del país estaban en poder de maestros de primaria. ¿Por qué? Porque los profesores de secundaria se habían ido a meter a las universidades. Claro, cambia. Sí. Yo creo que ya hay formación. Bueno, es que los años pasan, Sí, el tiempo no se detiene, sí. y van pasando cosas y los ministros de educación dejan de ser ministros de educación y vienen otros, y en fin. El país es un ser viviente, Sí. pero se perdió mucho tiempo. Interesante eso. ¿Algo más? Sí, nosotros percibimos, nosotros somos una revista joven, o sea, estamos en la infancia. 2 números que hemos sacado. Tenemos ideales que nos mueven. Uno de los ideales es crear un proyecto de vida para nosotros, en el sentido de que no solamente tengamos sustento, sino que de verdad disfrutamos lo que estamos haciendo y que en ese aspecto, una pregunta a usted. ¿Usted tendría alguna recomendación hacia nosotros principiantes? Yo no sé, objetivo siempre ha sido ser principiante y ser la apertura para aprender. ¿Tendría usted una recomendación para nosotros en estos tiempos donde nosotros queremos crear un medio que es una vitrina para los que llamamos los actores Sí, de la el sociedad? problema que ustedes pueden llegar a confrontar es que una revista económica solo la lean o solo la entiendan los que no estudian economía. Sí. Nosotros, sí. Tal vez un consejo adicional que le pediría bajo el punto de vista de nuestro análisis, que es uno de los objetivos que tenemos nosotros de esta revista es utilizar artículos de profundidad y buscar un mecanismo de seducción del lector para que verdaderamente se lean los artículos. Y nosotros tenemos algunos puntos, como es lo visual, que son fotos bonitas, eso es uno. Otro es un resumen que promociona el artículo, que digo, vale la pena leer este artículo. Y el otro, tener control del autor para que él logre escribir de una manera amena e interesante. ¿Cómo ve nuestra Filosofía? Nuestra Bueno, estrategia? Es básica, ¿verdad? En realidad esa es la intención manifiesta o tácita de todo el que se mete a hacer una publicación, ¿verdad? Es decir, es llegarle al lector, que el lector la entienda y que al lector le guste. Bueno, sería interesante. Pues, Ahora, lo que pasa es que eso es más complicado con una revista especializada que con una de general. Sí. Porque ustedes se han hecho una pregunta de cuál es su público. El público.
Sí. En realidad sí, empezamos por ahí. Sí, correcto. Y tenemos el problema, no sé, es problema, que es relativamente diverso, porque nosotros vemos la revista como con una orientación integracionista del sector de las organizaciones que no son ni lucrativas ni el gobierno, pero que buscan un bienestar para la sociedad. Ese es nuestro objetivo, y ahí hay muchos actores que no son por obligación intelectuales, pero sí hay muchas personas intelectuales que tienen mucho que decir. Entonces ese es el empate que nosotros tenemos, y pensamos que nuestros lectores están en los dos ámbitos, intelectuales Bueno, y personas que se interesan para hacer mejor las cosas. es una jugada Uh-huh. que que no hay razón para que no le salga bien, pero que es peligrosa, Ajá. Sí, sí. porque la revista autolimita, se autolimita en su público. En realidad nosotros pensamos mucho acerca de hacia dónde queríamos, hacia qué público nos interesaba ir. Y inicialmente habíamos pensado en una revista cooperativa, pero nos dimos cuenta que aunque es un sector muy grande en Costa Rica, siempre iba a ser más limitado. Pero actualmente en Costa Rica casi cualquier persona pertenece al tercer sector. Porque si no pertenece a una asociación solidarista, si no pertenece a una cooperativa de ahorro y crédito, pertenece a una asociación de beneficencia, por ejemplo, o todo el mundo está afiliado a algo. Entonces, por ejemplo, ANDE es una asociación, es enorme. Las cooperativas como esta, Copemep, es una cooperativa enorme también. En realidad sentimos que el mercado es amplio y que el verdadero reto va más a hacer interesante esto a ese mercado. No entiendo. Pero sí creemos que es bastante amplio, porque incluso las personas que trabajan en empresas privadas, los empleados específicamente, y también digamos a nivel gerencial, participan de alguna manera en la economía social cuando cuando es miembro de una asociación solidarista. Entonces, al final casi todo el mundo es una revista que podría tener un alcance bastante... Es que una cosa es que y otra cosa es que la revista en sí, como les interese. Claro. Bueno, eso sería interesante, tal vez después que le dé una leidita que nos dé algunas opiniones. Sí. Eso no sería muy útil. Bueno, yo no podría opinar, porque yo les digo yo de Colombia no sé nada. Pero sí me parece que la revista debe buscar el mayor número de lectores posible. Claro, eso es siempre la aspiración, ¿verdad? De llegar a un público grande. Sí, o sea, definirlo mejor. Sí. Sí. De todas formas, ahorita lo que tenemos son 1000 ejemplares por cada tirada, ¿no? Entonces, tampoco es que tenemos un alcance demasiado grande todavía. Pero sí la tenemos publicada en internet, en formato digital. Entonces, siempre eso puede multiplicar mucho el alcance. Ahora, como estos nuevos inventos y estas nuevas cosas que van surgiendo, por ejemplo, las editoriales están alarmadas. Sí. Porque ahora resulta que uno no basta tocar una pantalla con el dedo porque le sale lo que no quiere leer. Y esto, hay una preocupación mundial por eso, digamos. ¿Qué va a hacer de la página impresa? Sí. Sí, hay dispositivos de lectura muy interesantes ahora. Por eso hay que buscar una manera de darle al lector algo que la página digital de la digital no le dé. no le dé. Eso Sí. es un detalle interesante. Sí, correcto. Y nosotros de hecho sentimos que nosotros tuvimos que tomar una decisión si imprimíamos o no imprimíamos
Sí. La revista, eso fue una decisión importante hoy en día todavía estamos en esa fase de transición donde la gente dice yo solamente por internet, pero si uno se fija bien, la verdad es que no es cierto, ¿verdad? Se le pone una revista y si la ojea, la toca, la siente. Y entonces en ese sentido ese contacto directo es directo. Coincido con usted. Ya el tener en la mano ya implica que diga una actitud. Y puede que una actitud favorable, que diga, qué bueno tener esto en la mano. Sí, definitivamente siempre pero eso es el objeto físico es más agradable, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que eso era, ¿verdad?